Bien, pues ya tengo la culata preparada para darle la primera mano de imprimación. La he empapelado por arriba, por abajo también, empapelada. Le he puesto las toberas de admisión para que no pinte esa parte. Son las viejas, como dije, son las viejas. Y nada, voy a empezar a darle la primera mano, se seca, segunda mano luego, y ya le doy 2 capas de pintura. Vamos a ver qué tal queda. Uf, que esto tiene que ir aquí ya. Ya tiene que ir. Queda poco. Bueno, pues ya tengo las 2 manos de imprimación dadas y seca, y voy a darle el color definitivo, para que quede ya a juego con todo el motor. Vamos allá. Bien, pues ya tenemos la pintura seca de la culata. Y ahora voy a quitar todo el papel, todas las tomas de admisión y bueno, y puedo empezar a montar los árboles de leva. Intentaré también, no sé si podré así, ¿no? Intentaré hacer reglaje de válvulas. En teoría se podría, girando las levas aquí. Se podría hacer reglaje de válvulas y así evitar hacerlo en la moto. Pero bueno, de momento voy a quitar el papel y a ver cómo ha quedado. Sí. Bueno, parece que ha quedado bien esta parte, que no me interesaba pintarla, lógicamente, y tardo menos poniendo esto que es viejo y no lo necesito, para que tape. En vez de estar con el papel, pues es mejor así. También he puesto unas bujías viejas para tapar la rosca.
Vale. Ahora se ha pegado. Ahí. Quito esto de aquí, que también lo puse para proteger la rosca. Bueno, parece que ha quedado bastante bien. La vuelta. Vale, pues creo que ha quedado bastante bien. Todas las válvulas pulidas, todo bien. Todas las bujías. Un poco duro. Ah. Eso es. Pues nada, ya está la... Uf, no puedo. Bien, pues ya está la culata preparada para seguir montando. Antes voy a explicar una cosa porque he perdido uno de los tetones que van aquí, pero ya sé cómo lo voy a solucionar. Bien, vale, pues estoy pensando que no voy a poder hacer reglaje de válvulas. Bueno, no es que no pueda, sí que puedo, pero luego me va a costar quitarlo todo para poder meter la cadena y todo eso. Entonces, quizá que es mejor que el reglaje de válvulas lo tenga hecho, lo haga cuando esté montada la culata en el motor. Entonces, primero voy a solucionar un problema que tengo, y es que, a ver, estos puentes son los puentes que van aquí, ¿vale? Aquí, que son los que sujetan el árbol de leva. Entonces, los puentes llevan unos centradores que son estos,
estos tetones. Este concretamente es el de aquí, el número C, porque va por letras A, B, C y D. Este es el C. Y he perdido o se ha perdido en el tornero, no lo sé, bueno, da igual. La cuestión es que se ha perdido este de aquí, que corresponde al C. Así no se puede montar porque puede quedarse movido y debe de estar centrado. Tengo dos opciones, o bien comprarlo porque se vende, pero claro, hacer un pedido solamente para esa pieza con envío, también ahora va a tardar mucho, seguramente va a tardar mucho por el tema de la huelga de transporte, en fin. Entonces he pensado en solucionarlo. Tengo aquí esta varilla de aluminio que compré esto era para hacer para retrasar la estribera. Lo compré para disimular el tornillo, la rosca del tornillo. Y estoy viendo que entra justo, es de la medida. Y creo que voy a hacer la prueba de cortar una pieza y ponerlo. El problema es que no sé, la verdad que entra bastante bien, se queda perfecto su diámetro, pero como es de aluminio no sé cómo se va a comportar con el calor. Bueno, sí sé cómo se va a comportar, va a dilatar, pero no sé cuánto. Entonces esa es la duda que tengo. Quizás pueda hacerlo un poco más corto que la pieza original para que cuando dilate estire un poco y siempre se mantenga en ese mismo. No puedo hacerla justa. Entonces voy a cortar y voy a hacer el casquillo, a ver qué tal sale y lo pongo. Esperemos que, yo creo que puede quedar bien, no lo sé. Estoy un poco, porque esas cosas, pero bueno, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Pues vamos a intentar solucionarlo. Eso, creo que puede servir. Aunque siempre está la duda, pero bueno, voy a intentarlo. Voy a por la máquina de cortar. Bien, bueno, pues he medido esta pieza, este casquillo, y este casquillo mide, ¿qué pasa aquí? A ver, 10,90, ¿vale? 10,90. Entonces, he marcado aquí 10,90. Ahí, no sé si se ve. Bueno, 10,90. Y ahora cortamos. Esto es para fontanería, para cortar los tubos de fontanería. Y cortamos con este. Vamos a ver. Pongo ahí la cuchilla. A ver que vea yo bien. Ahí. Vale. Y aquí empezamos a cortar. Poco a poco, vamos dando vueltas y apretando. ¿Está bien? Me falta más.
ya casi estaría el corte ahí. Vale, ya está cortado. Ahí está, comparamos con el otro. A ver cuánto mide. $10,80. Vale, me viene bien porque así no está justo como el otro y permito que dilate. Entonces colocaría uno aquí y el otro aquí. Paso un poco de lija. Esto iría aquí. Vale, y ya quedaría aquí. Y este quedaría aquí. Bueno, pues nada, voy a terminar de presentar todos los demás, por lo menos para no tener piezas dando vueltas, aunque no puedo montar todo todavía. Y nada, y a ver qué sigo haciendo luego.